Paz del Señor, que Dios bendiga tu vida y a toda tu familia. Qué lindo que juntos podamos compartir este tiempo la palabra de Dios. Te animo por favor a que podamos orar para empezar. Amén. Amado Dios y Padre bueno eterno, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor amado, a pedir guía de tu Espíritu, Señor amado, para este tiempo, porque queremos, Señor amado, no solamente aprender, Señor amado, y crecer en conocimiento, Señor, sino, mi Dios, fortalecernos en fe, Señor. Poder, Señor amado, mi Dios, conocerte a ti, Señor amado, que es, Señor amado, mi Dios, la vida eterna, como dice tu palabra, Señor, a ti, Jesús. Por eso hoy, Señor, enséñanos, mi Dios, puedas tú instruirnos, aconsejarnos, y que este tiempo, Señor, sea de mucha edificación para nuestras vidas, consolación y exhortación. En el nombre de Jesús. Amén. Semana a semana estamos explicando este tiempo el Salmo 119. Amén. Que prácticamente ya estamos cerca a la mitad. Amén. Hoy nos toca estudiar la octava estrofa, amén, de este salmo. No olvidemos que está estructurado en un acróstico de 22 estrofas, de 8 versículos cada una, amén. Y hemos visto las 7 primeras, amén, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, y ahora nos toca la octava estrofa que es Chet, amén, que ya estamos cerca, como digo, a la mitad. Estamos avanzando en esta serie que es las excelencias de la palabra de Dios, amén. Y que todo esto el Señor también nos está animando, amén, de no solamente estudiar y conocer, amén, a la palabra de Dios, amén, la palabra perfecta de Dios, sino que en todo esto el Señor en el Espíritu nos va a ir mostrando y nos va llevando también a toda la palabra, a todos los acontecimientos que han pasado siglos atrás, amén, para que podamos nosotros comprender que la palabra de Dios es una sola, amén. Y esto, lo que vamos a estudiar hoy es, vamos a ir viendo a dos siervos, amén, uno del Antiguo Testamento, vamos a llamarlo así, y el otro del Nuevo Testamento, que en ambos hubo un arrepentimiento en base a lo que dice esta porción de la palabra, amén. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer el verso 57 al 64, que va a ser la porción de nuestro estudio de hoy. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Un poco acá lo que vamos a hacer énfasis, lo que el Señor también en el Espíritu nos muestra es este primer versículo, cuando dice, mi porción es Jehová. Y quiero leértelo, por favor, en la Nueva Traducción Viviente, para que podamos comprender y enriquecer este estudio. Dice así, Señor, eres mío. Subraya esa parte de la palabra. En la Reina Valera dice mi porción. Y aquí en la Nueva Traducción Viviente le dice, eres mío. ¿Ok? Prometo obedecer tus palabras. Deseo tus bendiciones con todo el corazón. Ten misericordia como lo prometiste. Consideré el rumbo de mi vida y decidí volver a tus leyes. Me apresuraré sin demora a obedecer tus mandatos. Gente malvada trata de arrastrarme al pecado, pero estoy firmemente anclado a tus enseñanzas. Me levanto a medianoche para agradecerte por tus justas ordenanzas. Soy amigo de todo el que te teme, de todo el que obedece tus mandamientos. Oh Señor, tu amor inagotable llena la tierra. Enséñame tus decretos. Hoy vamos a comprender esta parte, porción. Eres la porción, tú eres mi porción, Jehová, dice en esta versión. Para que podamos comprender, esta palabra, porción, habla de heredad, habla de herencia. Y aquí el salmista le está diciendo, tú, Jehová, eres mi porción. Y en esta otra traducción dice, eres mío, Señor. El salmista Asaf, en el Salmo 73, 26 al 28, dice así, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Y dice, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien.
He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Aquí el salmista está haciendo referencia que puede fallarnos la salud, es decir, puede debilitarse el espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de nuestro corazón. ¿A quién tenemos en los cielos?, decía el salmista también, sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Es decir, esta oración, en todos estos salmos que acabamos de leer, hace mención que el Señor es todo lo que tenemos. Es nuestra porción, es nuestra herencia, es nuestra heredad. Y vamos a ir comprendiendo un poco a poco, ¿ok? Entonces, aquí el salmista también está diciendo que en cuanto a mí, dice, qué bueno es estar cerca de mi Dios. Te hice a ti mi Señor, eres mío, mi refugio. Por eso contaré yo tus maravillas. Amén. Y todo aquel, dice la palabra también, que cree en el Señor, en él creer no será avergonzado. Entonces, al hablar de porción se habla de heredad, de herencia. Y aquí ya vamos a entrar en tema. Cuando ahí dice la palabra que Dios instruyó a una tribu de Israel que no iban a repartirle a ellos tierras, heredad, sino que Dios sería su herencia. Él mismo les dice, yo seré tu herencia. Y esa tribu era la tribu de Leví. Amén. Y un poquito para que comprendamos, hay un acontecimiento que pasó con el Cana, el esposo de Ana, que cuando lloraba mucho Ana, pidiendo también un hijo, el Cana le dice a Ana, ¿y yo no te soy mejor que 10 hijos? Es decir, yo no te soy mejor, yo no te soy suficiente. Es decir, para que vayamos comprendiendo este principio, ¿ok? Que Dios es la mejor parte, es lo mejor que cualquier otra cosa. Y si entendemos ese principio, vamos a entender, ¿sí?, que fuera de Dios nada deseamos en la tierra. Así que vayamos rápidamente al libro de Números 18, 20, para ir comprendiendo poco a poco. Vamos a sentar las bases, amén. Números 18, 20 dice la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad. Mira, acá está hablando del sostenimiento de los sacerdotes y de los levitas, amén. Que esto en el espíritu también se aplica a la iglesia, amén. Y esto también lo habla también los apóstoles de Jesucristo. Y dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, está hablando a la tierra de Leví, a la tribu de Leví, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán la heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y mira, cuando acá le dice el Señor a la tribu de Leví, yo soy tu parte y tu heredad. En otras palabras, está acá diciendo el Señor, yo soy el que te voy a sostener. Por eso que en el libro de Hebreos 13:5, y aplicando, el Señor mismo dice, ¿verdad? No te desampararé ni te dejaré. Amén. Para que vayamos viendo quién es el que sostiene tu vida. Amén. Por eso que a la tribu de Leví fue dado Dios, que Él era su heredad. Por eso que si vamos al libro de Josué, cuando entran ya a la tierra prometida y tienen que repartir las tierras, a la tribu de Leví no se le reparte tierra. ¿Por qué? Porque ya estaba escrito ya en la ley de Dios que solamente Dios era su herencia, su heredad. Josué 13:14 dice la palabra, pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como Él les había dicho. Amén. Yo soy tu heredad. Amén. Por eso dice ahí claramente, ¿no? Pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como Él les había dicho. Ahora, a manera de ilustración, vamos a ir viendo, como dijimos, a dos siervos. Uno del Antiguo Testamento, si vale decirlo así, y otro del Nuevo Testamento, que ambos
Primero que el primero que vamos a estudiar venía de la tribu de Leví, y este era Moisés. Amén. En el libro de Éxodo 2 dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. ¿Ok? Y después dice que fue un niño muy hermoso, y le pusieron el nombre Moisés. Rescatado de las aguas significa ese nombre, y eso tiene un significado muy grande para nosotros también, que así el Señor nos rescató también de todas las aguas en las cuales estábamos nosotros perdiéndonos, ahogándonos. Amén. Amén. Sigamos. Entonces, vamos a ir viendo a Moisés. Moisés, que conoces bien la historia, venía de Leví. Amén. A Leví se le había dicho que ellos iban a dedicarse al sacerdocio, a alabar al Señor. Recuerda cuando Moisés está 40 días y la gente ahí abajo dice que estaban desesperados. Algunos ya se querían justificar diciendo, o sea, querían justificar su mala manera de vivir diciendo que ya había muerto Moisés. Josué estaba ahí a las faldas del monte Sinaí. Entonces, ahí vemos cómo Moisés baja y ven que habían construido un becerro de oro. Entonces ahí tira las tablas de la ley Moisés con ese celo santo, y entonces dicen todos tienen que morir, todos aquellos que hicieron y todo ello. Pero dice ahí, dice Moisés: ahora sí, aquí vamos a decidir quién va a seguir a Dios y quién no. Y la tribu de Leví fue la que fue fiel a Dios, y por eso, por esa fidelidad, fue dado también el sacerdocio a Leví, amén, que le iba a ministrar a Dios, y de ahí iba a venir Aarón y los siguientes sacerdotes que iban. Ellos eran los únicos que debían ministrar al Señor, y aún parte de ahí también de los levitas eran los guatitas, que tenían que cargar el arca del pacto, amén, para que vayamos entendiendo. De la tribu de Leví, Moisés era de la tribu de Leví. Acuérdate que fue instruido en Egipto, pero después cuando fue dado aviso y también Dios le mostró que él era hebreo, no era egipcio, entonces él considera sus caminos, como hemos leído el Salmo 119 del 57 en adelante, para que prestemos atención. Entonces dice: considera sus caminos, amén, y él entiende que a Leví fue dicho que solamente ellos, es decir, tenían que ser escogidos, amén, para alabar a Dios, amén. Pero eso lo entendió obviamente más adelante, pero esto es como un empiezo de que ya estaban el propósito de Dios en Moisés y en el pueblo de Israel, que eran solamente de Dios. Así que vayamos viendo. Hebreos 11:24. Dice la palabra del 23, vamos a leer: fue por la fe que cuando nació Moisés sus padres lo escondieron durante 3 meses, vieron que Dios le había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió, dice, ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Miremos que ya Moisés sabía quién era su herencia. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos, dice ahí, en el invisible. Acuérdate que cuando uno ya va madurando, cuando ya uno tiene, por ejemplo, responsabilidades, hagamos una ilustración, por ejemplo, en el matrimonio, uno ya tiene que ser responsable en sus actos, aunque ya no mezcla sus sentimientos, sus emociones, es responsable en sus decisiones, renuncia a muchas cosas, amén. ¿Por qué? Porque ya es una responsabilidad, ya tiene que ir madurando, ya no vive para sí, sino que vive para el otro, ¿ok? Cuando uno es también padre o cuando es madre, hay mayor responsabilidad, se le demanda más. Por eso Pablo decía: cuando yo era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya soy adulto, dejé lo que era de niño. Sí, la palabra de Dios dice que seamos niños en la malicia, no tengamos malicia, pero dice maduros en el modo de pensar, en la forma de pensar. Entonces, cuando ya Moisés madura, ahí dice, rehúsa, despreció lo que le era su identidad, su posición, placeres, tesoro, riquezas, herencia, porque todo eso es temporal.
por causa, dice ahí, de seguir a Cristo, mirando al invisible, mirando de lejos, saludándolo, como dice el libro de Hebreos, poniendo su mirada solamente en Jesús, que lo dice Hebreos 12, contrastando el capítulo 11. Amén. Entonces, Moisés consideraba mayor riqueza el sufrir a causa de Cristo que los tesoros de los egipcios. Es decir, su corazón de Moisés estaba en Cristo, no estaba en Egipto, ¿ok? Estaba en Cristo, ¿ok? Entonces veía a Cristo como su porción, veía a Cristo como la heredad, como la mejor parte. No en lo material, ¿ok? No es lo que ofrece el mundo, no una porción de tierra como hoy se está peleando en el Medio Oriente, pero en parte, amén, porque no nos olvidemos que Jerusalén es la ciudad del gran rey, donde va a venir el Señor, amén, ahí, pero en parte muchas veces uno pelea por tierras, amén, por eso también hay que orar por Israel, pues en el sentido geográfico, amén, por salvación por la gente, porque también ellos si no creen en Cristo y rechazan a Cristo, pues, es decir, no hay medias tintas, hay cielo o infierno, amén, y el que rechaza a Cristo ya ha sido condenado, amén. Dios dice, el Señor no vino para condenar al mundo, sino para que en Cristo el mundo sea salvo por él, amén. Pero entonces, eso para más adelante, ¿ok? Entonces, la mejor parte, la porción, habla de herencia, habla de heredad, habla de porción de tierra. Todas las 11 restantes tribus, aún incluida también ahí los hijos de José, recibieron heredad, pero Dios era la herencia de Leví. Amén. Y por eso estamos contrastando todo esto. Moisés consideró sus caminos, él renunció a sus posiciones, rehusó a todo eso. ¿Por qué? Porque la herencia para Moisés era Dios. Amén. Y ya viendo y aplicando y también poniendo en práctica la palabra, ¿qué consideramos nosotros herencia, riqueza para nuestras vidas en este tiempo? ¿Será que seguimos metidos en placeres, en pecados que representa eso Egipto? ¿O preferimos, es decir, seguimos prefiriendo riquezas terrenales que sabemos que son pasajeras, efímeras, ¿ok? ¿O consideramos a Cristo como lo mejor, como nuestra herencia? Es decir, estamos crucificando nosotros día a día nuestra carne con sus pasiones y sus deseos, estamos renunciando a nosotros mismos, tomando nuestra cruz para seguir a Cristo, menguando para hacer su voluntad. Es decir, ahí habla mucho de ir madurando. Por eso que el salmista decía, ¿quién tengo en los cielos, Señor? Sino solo a ti. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Aunque mi carne, mi cuerpo, mi corazón desfallezca por muchas situaciones, yo sigo adorando, yo sigo alabando al Señor. Amén. Él es la roca de mi corazón. Él es mi porción. Entonces eso es cuando uno ya va madurando. Por eso aquí Moisés vemos que él estaba poniendo sus ojos en el galardón. Amén. No en lo temporal. Por eso que Pablo decía, ¿no? Extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo, el llamamiento en Cristo Jesús. Entonces, cuando nuestra mirada está puesta en Cristo, amén, nada ya va a satisfacernos, ya nada va a llenarnos. A Moisés ya nada le importaba, amén. Dijimos, él era de la tribu de Leví, amén. Entonces, ahí vamos ya viendo y considerando que ya estaba siendo apartado, ¿sí? Leví para Dios, amén. ¿Por qué? Porque Dios iba a ser la herencia de Dios. Y eso también ahora, aplicando en el Espíritu, no se trata de una tribu nada más, no se trata de Israel, se trata de los hijos de Dios, amén. Y esto se aplica en el Espíritu, no en la letra, amén. Que ahora Dios, Cristo, es nuestra porción, es nuestra herencia. Nada nosotros podemos aferrarnos, nada va a ser una bendición para nosotros. Dios es nuestra bendición, Cristo es nuestra bendición. Amén. Entonces vemos acá que Moisés escogió sufrir con el pueblo de Dios, asumiendo su identidad, porque sabía que era lo correcto. Rehusó a su posición, renunció a la herencia como príncipe en Egipto, porque le correspondía. No temió, dice, la ira del rey, salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey, siguió firme su camino, amén, puso los ojos en el invisible. Por eso que él guardó la Pascua, porque vio la realidad a la que señalaba esto, el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo, Jesús, amén. Por la fe pasaron el Mar Rojo, que ahí habla de una representación de que ya eran libres de la esclavitud de Egipto, fueron bautizados bajo la nube, como dice también el apóstol Pablo,
Sí, eso representa, amén, que ya Cristo, en Cristo somos libres, amén. Entonces ahora Moisés ya vivía para Dios. Y eso es mi porción. Yo ya vivo para Dios, amén. Ya no podemos nosotros ir dependiendo de otras cosas. Debemos, sí, escoger la mejor parte, escoger a Cristo, porque Él es quien nos sostiene. Entonces, ahí vemos que Moisés renunció a su posición, no se aferró a sí mismo. Vemos, por ejemplo, en Filipenses 2, cuando Jesús dice que cuando vino, dice que no se aferró a igual a lo que era, siendo igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, se vació, dice ahí, de sí mismo, y vino y fue obediente, se rebajó a nuestra condición, se humilló. Amén. Y bueno, ahí hay mucho también que aprender. Amén. Entonces, Moisés fue fiel en la casa de Dios. Ahora, viendo otro ejemplo, otra ilustración, vamos a ver a Mateo, amén, que también fue considerado y era llamado Leví, amén. Leví quizá en el nombre hebreo y Mateo quizá en el sentido de que ya toma nombre cuando el Señor lo adopta, amén. Y Mateo tiene un bonito significado que significa regalo de Dios, herencia, es decir, regalo de Dios. Y vamos a ir viéndolo. Mateo 9. Acuérdate que ya Mateo, pues, él era israelita, y él conocía la ley de Dios, y vamos a ir viendo que hubo arrepentimiento en él, consideró sus caminos, como dice el Salmo 119, para andar en los estatutos del Señor. Cuando hay arrepentimiento, hermanos, verdadero arrepentimiento, no hay nada más que desee nuestro corazón de caminar conforme a la palabra de Dios, de andar conforme a la palabra de Dios. Mateo 9. Dice el verso 9, pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo. Vamos a ir viendo ahorita el evangelio paralelo Lucas, que lo nombran Leví, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Cuando dice ahí se levantó y le siguió, es decir, dejó todo. Escogió la mejor porción. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a él a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues si aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. No aquellos que se creen justos o que se justifican de acuerdo a sus obras. No, he venido a llamar a pecadores. ¿Quién necesita médico? Los enfermos. Por eso que después, más adelante, acuérdate que aquellos religiosos en ese tiempo, que juzgaban mucho a los publicanos, a las rameras, el Señor, ¿qué dijo? ¿Quiénes están yendo por delante al reino de Dios? Las rameras, los publicanos, ellos están entrando, porque los postreros, ¿sí?, serán primeros, y los primeros serán últimos, refiriéndose a los religiosos, amén, porque el Señor vino por los pecadores, amén, por ti y por mí, al arrepentimiento. Ahora acompáñame al libro de Lucas para ver el contraste también, este evangelio paralelo, porque aquí menciona que Mateo fue quien invitó a todos los que también eran como él en ese trabajo secular. Lucas 5, 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, es decir, fue Mateo, fue Leví quien en su casa le hizo banquete al Señor, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Cuando conoces a Jesús, tu vida refleja tanto del Señor que no hay nada más hermoso que ir y que vengan todos a conocer a Cristo. Amén, ese es el verdadero amigo. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Amén. Entonces, ya habíamos dicho, ¿no?, que Leví era el tercer hijo, ¿ok?, de Jacob, y luego Jacob dice, cuando ya entra ya a la tierra prometida, había hambre, luego salen, ya Leví fue considerado como aquellos que tenían que dar ministración a Dios, les entregó el sacerdocio, el servicio del tabernáculo, y lo dejaron todo por seguir a Dios. Cuando Moisés
les dijo, ahora, ¿quién está del lado de Dios? Leví fue la tribu fiel para seguir a Dios y le fue entregado el sacerdocio, amén, le fue entregado el servicio del tabernáculo, lo dejaron todo por seguir a Dios. Pero aquí Mateo vemos que era un traidor, como tú y como yo, era un traidor. ¿Quién era un publicano? Era alguien despreciable, era un arrendador de impuestos, trabajaba para Roma, es decir, se lo consideraba un traidor, por eso se lo denominaba así, ¿no? Es un pecador, ese nombre se les daba a ellos, a los cobradores de impuestos. Eran catalogados como pecadores porque se cobraban impuestos aún de los mismos israelitas bajo el yugo romano. Y esta dinámica más o menos eran que los funcionarios romanos vendían el derecho de la recaudación de impuestos de una área al mejor postor, presentaban la oferta, daban dinero de entrada, como hoy se dice, coimas o el diezmo en el mundo secular, en trabajos seculares, no vamos a decir en dónde, pero ya hay mucha corrupción en los trabajos que te piden de entrada mucho y todo ello es lo mismo que pasaba, es decir, no estamos lejos de esa realidad. Los tiempos no han cambiado, siguen iguales, la maldad sí se sigue incrementando, ¿ok? Entonces, los publicanos vendían sus propiedades para adquirir ese derecho. Mira, publicano que vendía sus propiedades. Vender una propiedad en la tierra de Israel, es decir, vender es la porción de la tierra que Dios había prometido a su pueblo, era decir, no a la herencia que Dios había dado, es decir, era un desprecio al linaje judío. Como en otras palabras, era abandonar su fe. No podías vender lo que el Señor te había dado, tu heredad. ¿Y cuántas veces nosotros vendemos nuestros principios? Amén. Otro tema aparte. Entonces el cobrador debía entregar una cantidad pactada a Roma y esa persona contrataba a otras personas para cobrar impuestos, ¿sí? Es decir, dueño de ese derecho, y las personas que trabajaban cobraban demasiado para aún sus beneficios, y los publicanos eran ricos, pero por engañar y por estafar a los demás, utilizaban su posición para enriquecerse y quitar recursos a la comunidad en la que vivían. Por eso que los judíos aborrecían a los publicanos, eran considerados como traidores por estar al servicio de Roma. Entonces Jesús le dice a Leví, le dice a Mateo, sígueme. En otras palabras, deja todo. Yo soy tu porción. Por eso que el salmista, acuérdate ahí en el Salmo 73, en el Salmo 119, le dice al salmista, no hay nada fuera de ti. Es decir, tú eres mi porción, eres mío. Y Jesús le estaba diciendo a Mateo, yo soy lo mejor. ¿Y qué hace Mateo? Considera sus caminos y dice ahí, deja todo. Era rico Mateo, no buscó al Señor porque estaba necesitado de algo, no. Él tenía todo, pero muchas veces uno lo puede tener todo, pero a la vez no tiene nada. Y vemos acá un contraste con el joven rico. Mateo, siendo israelita, abandonó todo, dejó todo, y cuando uno dejaba ahí el trabajo ya era difícil volver otra vez a trabajar en el mismo lugar. Dejó todo por seguir a Cristo. Pero aquel joven rico, que por más mandamientos que haya guardado, había codicia y avaricia en su corazón. Una gran enseñanza para todos nosotros. Entonces, Leví estaba ahí trabajando y cuando llega Jesús les dice, sígueme. Es decir, lo estaba invitando, amén, para que sea uno más de sus discípulos. Y ahí Mateo era el más rico de todos, pero por haber amasado una fortuna a través de engaños, ¿ok? Y cuando dice la palabra dejándolo todo, es decir, esa palabra es abandonar, dejar atrás. Estaba dejando Leví su trabajo, su manera de vivir, su empleo, y por esa naturaleza el trabajo, dijimos, era difícil volver a retomar su trabajo. Estaba abandonándolo todo. Bueno, a comparación de Pedro, que pues después que lo negó, volvió otra vez atrás, ¿no? Bueno, otro tema también. Entonces se levanta Mateo y sigue al maestro. Y esa palabra, levantar, tiene mucho significado. Es la misma palabra que va relacionada con nuestro Señor Jesús cuando Dios lo levantó de los muertos, es decir, volver a resucitar. Ese es el nuevo nacimiento, es decir, dejar todo, es decir, venir y resucitar juntamente con Cristo. Dejarlo todo, como en los tiempos de Esdras, cuando fueron traídos de Babilonia, todos los utensilios, todos los vasos que habían sido cautivos, no quedó nada en Babilonia. Cuando nosotros resucitamos con Cristo, ya no queda nada
en Egipto, ya no queda nada en Babilonia. El que es de Dios sale de Babilonia, sale de Egipto, porque resucita, se levanta juntamente con Cristo y crucifica, amén, la carne con sus pasiones y sus deseos. Amén. Sigamos. Entonces, Mateo no estaba pasando una etapa de escasez, pero no tenía nada. Nada estaba llenando su corazón. Veamos, Mateo con dinero, pero sin nada. Vacío, muerto. Uno puede tener mucho y al mismo tiempo faltarle todo, porque quien llena ese vacío, lo que llena, solamente se llama Jesucristo. Él es tu porción, Él es tu heredad. Nada de lo que está afuera, ¿sí?, va a ser bendición, más que solamente Cristo en tu corazón. Amén. Y Él lo llena todo. Entonces, puede que aquí Mateo haya cobrado impuestos también a sus mismos compañeros, ¿sí?, que fueron después compañeros de ministerio, ¿ok? Pero cuando Jesús vino, pues lo llenó todo en el corazón de Mateo. Por eso que ahí Mateo habla de que le dijo también: mi porción eres tú, Señor. Hubo un arrepentimiento. Por eso que el salmo que hemos leído de nuestro estudio dice el verso 59: consideré el rumbo de mi vida y decidí volver a tus leyes. Eso es arrepentimiento, amén. Volver a la palabra de Dios. Me apresuraré sin demora a obedecer tus mandatos. Gente malvada trata de arrastrarme al pecado, pero estoy firmemente anclado a tus enseñanzas. Es decir, deja todo, Mateo, como tú y yo debemos dejarlo todo por seguir al Señor, porque solamente Jehová, solamente Cristo es mi porción, es mi heredad, como dice el Salmo 16 también, amén. Fuera de Él no tengo nada, es Dios quien me va a sostener. No me sostiene un trabajo, no me sostiene un oficio, no me sostiene algo material que yo pueda tener, me sostiene Cristo, amén. Él no te dejará ni te desamparará. Yo soy tu heredad, yo soy tu porción, yo soy tu herencia, dice el Señor. En 1 Corintios 3, 21, 23 dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, y todo en Cristo es nuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y mira lo que dice aquí Pablo: y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Cristo como porción y heredad de Dios, y nosotros de Cristo. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Aún por eso Mateo, que significa regalo de Dios, es como que Dios también ahora nos dice a nosotros: tú eres ese regalo. Amén. Tú eres ese regalo, esa heredad. Por eso que el Señor ama a los que crearon. Por eso que siempre ha insistido en tener comunión con el hombre. Amén. Y por eso por medio de Jesucristo se restauró esa relación y ahora predicamos ese ministerio de la reconciliación. Amén. Entonces, comprendemos, hermanos, amigos, que solo Jesús es quien nos llena, que no te llena los deleites del mundo, las comodidades que ofrece un estatus social, ¿ok? Es decir, deja ya esos deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida. Es decir, entendamos que nos espera una herencia incorruptible. Por eso hay que renunciar a todo deleite temporal, al pecado, porque yo debo poner mi mirada solamente en Jesús, quien me llena y quien lo llena todo. Amén. Donde está vuestro tesoro, dice la palabra, allí estará tu corazón, dijo el Señor. Amén. Si tu tesoro está en Egipto, pues perdiste todo. Pero si tu tesoro está en Cristo, pues tu corazón también. Amén. Lo ganaste todo. Ganaste a Cristo. Por eso que es bueno comprender esto. Como Mateo dejó todo, como Moisés renunció a todo, porque solamente Dios, Cristo, era su heredad, era su porción. Nada más le satisfacía. Solo Él, ¿sí?, era quien sostenía sus vidas. Amén. Por eso, como termino diciendo, como el salmista Asaf: puede fallarnos la salud, puede debilitarse nuestro espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de nuestro corazón. ¿A quién tenemos en los cielos sino a Él? Y fuera del Señor nada deseamos en la tierra. Amén. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Quién lo es? ¿Quién es tu herencia? ¿Quién es lo mejor? ¿Quién es tu mejor porción? Tu gozo, tu felicidad. Amén. Que la felicidad no dependa de las cosas materiales o un trabajo, un oficio. Tu felicidad, tu gozo dependa de Dios, porque Él es tu porción. Entonces, en tiempo considera tus caminos y vuelve a la palabra de Dios. Amén. Abandona todo, deja todo, que no se quede nada en Egipto, que no se quede nada en Roma, que no se quede nada en Babilonia. Amén. Y pues
Sal de ahí, amén, y sigue a Cristo, amén, puestos los ojos solamente en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, amén. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra, Señor. Que seas, Señor amado, de bendición, de edificación, Señor amado, mi Dios, y que, Señor, direcciones, Señor, este tiempo, Dios, nuestras vidas, Señor amado, para que podamos volver a ti, Señor amado, y, Señor, abandonar todo, así como lo hicieron, Padre, tus siervos, Dios, y muchos en la palabra que tú, Señor, nos mencionas, para que hoy podamos comprender que tú, Cristo, eres suficiente, Señor. No te seguimos, Señor amado, por lo que nos des, Señor amado, como dices, alabanza sin expectativas, Señor, nos acercamos, no esperamos, Señor, mi Dios, nada a cambio, mi Dios, y aún, Señor amado, si tú no proveyeras, y aún, Señor amado, si tú no nos darías, Señor amado, te seguiríamos amando igual, Señor amado, pero sabemos, Padre, que tú, Señor, sostendrás nuestras vidas, porque lo has prometido, Señor, tú eres fiel, aunque seamos infieles. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que Dios te bendiga mucho.